Poco a poco se van confirmando los últimos hitos de la mega obra de la línea 910 del Metro de Barcelona, cuyo calendario está a punto de sufrir un gran empujón en pocos días y donde tendrá por fin sus dos extremos conectados, desde el aeropuerto y zona franca hasta zona universitaria por un lado y desde la Sagrera hasta Canzán por el otro, en 2031, y la finalización de todas sus estaciones en 2032, una recta final todavía larga y que te detallo en este vídeo. Y es que no solo son las obras que faltan, la puesta en servicio será por tramos, para que los usuarios puedan ir beneficiándose de forma paulatina de la prolongación de la línea. Todo a escasos días para que la tuneladora, que se ha ido ensamblando en las últimas semanas, entre al fin en funcionamiento de nuevo. Todo para que poco a poco vayan culminándose los tramos pendientes, así como las estaciones aún por construir. De esta forma, el siguiente hito sería en 2030, por el lado norte, donde la línea se prolongará hasta Lesseps, cuya estación ya se abrirá ese año, un 2030 clave, ya que también entrará en servicio una de las estaciones más demandadas, la de Camp Nou, que permitirá a los culés contar con más opciones para dirigirse al nuevo estadio. Por tanto, casi 5 años aún para que el estadio del Barça tenga al fin una estación propia, por lo que debería haber tiempo para acabar el nuevo estadio, si me permitís la broma. Ya en 2031 llegará otro de los hitos más esperados, ya que se podrá recorrer toda la línea 910 de punta a punta, permitiendo esa esperada unión entre la línea 9 Sud y la línea 9 Nord, lo que significará la materialización de la conexión de 5 de los municipios más poblados de toda Cataluña: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat, aunque no será hasta el 2032 cuando la línea quede completada, a inaugurarse las dos últimas estaciones, Manuel Girona y Puigcent. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El siguiente paso clave estará en la próxima semana, ya que será cuando se ponga en marcha la tuneladora que excavará los 1,6 kilómetros finales del túnel que faltan en el tramo central de la línea, iniciándose por tanto el último tramo de unos trabajos que comenzaron hace más de 2 décadas y que han tenido que superar desde la falta de presupuesto a graves problemas técnicos. Una tuneladora que avanzará en torno a 130 metros al mes desde Mandri y a finales de verano del próximo año llegará a Lesseps, siempre que todo vaya según lo previsto. De forma paralela a la excavación, donde ya existe túnel, se trabaja en la instalación de la losa intermedia que separa los dos sentidos de circulación de los trenes y la instalación de las vías, además de obras en las futuras estaciones de Campus Nord, Manuel Girona, Sarrià, Mandri y Salleli, sin olvidar el macropozo de la Sagrera para conectar los ramales del norte con el tramo central. Por tanto, parece que esta vez sí hablamos del paso final para un proyecto que habrá supuesto una mega inversión de más de 6.270 millones de euros para lograr construir los 48 kilómetros y 50 estaciones que tendrá cuando se finalice. Para hacer posible este gran número de viajeros ya se está tramitando la compra de nuevos trenes para equipar la línea, que en total sumará 22 nuevos convoyes a los que discurren por el momento, por cada extremo de la línea. Una recta final de la que seguiremos muy atentos y contaremos los nuevos pasos que se vayan dando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.